Hoy nos sumergimos en una paradoja que, la verdad, es fascinante. Vamos a hablar de cómo la figura históricamente más silenciosa de los textos bíblicos es, al mismo tiempo, la más colosal en términos de santidad. Ujú, totalmente. Hablamos de alguien que no dejó ni una sola frase registrada para la posteridad, pero que, ojo, moldeó el curso de la historia humana desde un taller lleno de aserrín. Soy Alberto y para desentrañar este misterio me acompaña nuestra experta en análisis, Laura. Qué alegría inmensa estar aquí para esta nueva inmersión profunda. Un saludo muy afectuoso para toda la audiencia. Es un auténtico privilegio compartir este espacio de reflexión, la verdad, sobre todo cuando el material que tenemos sobre la mesa es, tan extraordinariamente denso y revelador. Sí, denso es la palabra. Y por eso es vital poner un poco de contexto antes de arrancar. A ver, ambos formamos parte del equipo del profe Camilo. Eso es. Y la misión de hoy es sumergirnos de lleno en unos documentos muy específicos. Se trata de los apuntes de la clase número 4 del curso de Teología Josefina, que actualmente dicta el profe Camilo. Vamos a analizar la práctica de la santidad de San José, su increíble crecimiento espiritual y, bueno, cómo llevó a la práctica unas virtudes heroicas que nos van a dejar con la boca abierta. Y justo por la tremenda profundidad que tiene este enfoque, resulta muy recomendable para cualquier persona que quiera seguir tirando de este hilo, que busque y siga al profesor Camilo en sus redes sociales. Totalmente. Es, sin lugar a dudas, la mejor herramienta para continuar con este proceso de formación. El conocimiento que se imparte en esos canales proporciona el armazón perfecto, la base, para entender todo lo que vamos a explorar en este análisis. Merece la pena echar un vistazo a esas redes, desde luego. Porque el núcleo de la clase 4 es monumental. Empezamos hablando de la santidad esencial de San José, y al revisar el Evangelio de Mateo, concretamente en Mateo 1:19, hay un detalle que llama muchísimo la atención. Sí, Resulta que la Biblia resume toda la inmensa grandeza de este hombre en una sola expresión, apenas dos palabras, siendo justo, o en latín, cum esset iustus. Vale, vamos a desglosar esto. venga. Porque ojos modernos llamar a alguien justo suena a que, no sé, simplemente es un ciudadano que paga sus impuestos a tiempo y no se salta los semáforos. Pero intuyo que aquí hay algo mucho más profundo, ¿no? Lo fascinante aquí es que en el lenguaje exegético y bíblico, ser justo adquiere una dimensión verdaderamente colosal. Si revisamos los comentarios de los grandes padres de la Iglesia, como San Jerónimo y San Juan Crisóstomo, Palabras mayores ya. claro, vemos que esa justicia no se limita en absoluto a la virtud cardinal de dar a cada cual lo suyo. En el contexto bíblico más estricto, llamar a José justo equivale a declarar que estaba adornado con la plenitud absoluta de todas las virtudes, tanto teologicales como morales. Ostras. O sea, no es un simple rasgo de carácter, es un estado de perfección integral. Es como si la palabra justo fuera una especie de código comprimido que al desempaquetarlo revela un ecosistema espiritual gigantesco. Exactamente. De hecho, los textos afirman que su santidad supera la de cualquier otro santo o incluso la de los ángeles, exceptuando únicamente a la Virgen María. Y para sostener una afirmación tan contundente, el material desglosa esta santidad basándose en cuatro grandes pilares o títulos. Ujú. El primero de ellos es su condición de esposo de María, porque el texto sugiere que el matrimonio postula una cierta igualdad de condición y una comunicación máxima de bienes. Claro, hay que pensar en el matrimonio como una unión que busca la paridad. Para ser el compañero digno, el protector y el sostén de la Madre de Dios, se requería una gracia proporcionada. El nivel espiritual de María exigía, un esposo que pudiera estar a la altura de esa convivencia íntima sin desentonar en el plan divino. Lógico. Y eso nos lleva de manera natural al segundo pilar, que es su rol como padre de Cristo, el llamado padre putativo o virginal. Y ojo, que los apuntes dejan clarísimo que esto no era un mero formalismo legal o un título honorífico. Claro, no era simplemente firmar unos papeles de adopción en un juzgado. En absoluto. Dios infundió de manera real y efectiva en el alma de José un amor verdaderamente paternal y sobrenatural hacia Jesús. Pensemos en lo que significa el amor de un padre: el instinto de protección, la ternura, el sacrificio constante. Sí. Su ministerio requería que poseyera todos estos sentimientos hacia el Verbo encarnado, lo cual santificaba y transformaba incesantemente su alma. Madre mía. Y el tercer pilar que mencionan los apuntes es su pertenencia al orden hipostático. A ver, espera, porque orden hipostático suena a teología de altísimo nivel, de las que requieren un diccionario al lado. Un poco sí. Si lo llevamos a un plano más terrenal, estamos hablando básicamente de una cercanía física y espiritual
sin precedentes. Es la mejor forma de resumirlo. En teología, el orden hipostático se refiere al misterio de la encarnación, a esa unión de la naturaleza divina y humana en Cristo. Estar en este orden significa estar en contacto directo y esencial con ese misterio. Ya. Físicamente, después de María, nadie estuvo más cerca de la humanidad de Jesús que José. Le enseñó a caminar, a hablar, a trabajar la madera. Al ser Cristo la fuente misma de toda gracia, esa proximidad tan íntima y tan cotidiana le permitió a José participar de los misterios divinos con una plenitud muchísimo mayor que la de cualquier profeta o apóstol posterior. Claro, lo cual enlaza perfectamente con el cuarto pilar, su cooperación a la redención. Fue predestinado para alimentar, custodiar y defender a la víctima divina. Todo su esfuerzo vital, todo, estuvo orientado a salvaguardar la obra redentora. Sí, sí. Y resulta sobrecogedor pensar que un encargo tan gigante del cual dependía literalmente la historia de la humanidad recayó sobre los hombros de un carpintero de Nazaret. Es la antítesis de cómo los seres humanos solemos organizar el poder y la influencia. Es un contraste bellísimo, fíjate. La providencia elige el silencio y la humildad absoluta como terreno fértil. Y es precisamente esa disposición la que permite entender un dogma católico fascinante que se explora en el curso. La santidad no es una fotografía fija, no es estática. A ver, La gracia santificante y la caridad pueden aumentar a lo largo de la vida sin limitación alguna mediante las buenas obras. aquí es donde se pone realmente interesante, porque la clase 4 detalla el incalculable crecimiento espiritual de San José a lo largo de los años. O sea, no es que recibió una bolsa llena de gracia el primer día y se limitó a conservarla intacta y ya está. No, ¿qué va? Experimentó un desarrollo intensivo y extensivo espectacular. Y para explicar este crecimiento ininterrumpido, los documentos desgranan 3 razones fundamentales. La primera, a mí, me parece de un sentido común abstrante, la convivencia íntima. Es el principio de asimilación. El teólogo Bernardino de Busto lo expone con una máxima muy clara. Quien conversa con el bueno, se hace bueno. Tan simple como eso. Si llevamos esto al caso de San José, hay que imaginar lo que supone vivir 30 años bajo el mismo techo, compartiendo la mesa, el trabajo y las conversaciones diarias con la fuente misma de la gracia que es Jesús, y con el vaso espiritual más puro que es María. Estar expuesto diariamente a esos ejemplos perfectos de virtud constituyó un canal inagotable, una especie de torrente continuo que lo santificaba día tras día. Es como estar parado bajo una cascada de luz constante. Es imposible no quedar empapado. Ahora, la segunda razón que dan los teólogos sí que creo que puede chocar o sorprender a quienes nos escuchan. La ausencia de impedimentos. Ujú. Los textos indican que, a diferencia del resto de los mortales, San José creció en santidad sin los frenos de la concupiscencia ni de las pasiones desordenadas. Pero, un momento, si no tenía esa fricción o esa tentación interna que tenemos los demás, ¿no le quita eso mérito a sus acciones? O sea, si todo le resultaba internamente fácil por no tener resistencia, ¿dónde está el heroísmo? Esa es una duda muy común y totalmente lógica, pero en teología moral funciona justo al revés. A ver, explícame eso. Imagina un coche deportivo de altísima gama. Si el motor tiene fricción interna, piezas oxidadas o combustible sucio, no puede alcanzar su máxima velocidad, ¿verdad? Gasta mucha energía simplemente en intentar avanzar. Claro, ¿pierde potencia en el camino? Exacto. El ser humano común tiene esa fricción interna, el egoísmo, la pereza, el orgullo. Como San José no tenía esa resistencia interna, toda la energía de la gracia se convertía directamente en amor y en acciones puras. No es que tuviera menos mérito, es que su motor espiritual operaba al 100% de su capacidad. Esto le permitía obrar siempre con la totalidad de su gracia habitual. Entendido, entendido. O sea, la falta de impedimentos no le quitaba esfuerzo a la acción, sino que garantizaba que el impulso fuera purísimo. Eso es. Y eso desemboca en la tercera razón para su crecimiento, la perfección de sus obras. Al no tener esa fricción egoísta, cada pequeño acto cotidiano estaba referido directo o virtualmente a Dios. Ujú. Y esto es vital, porque significa que no solo crecía cuando estaba rezando en el templo, crecía espiritualmente mientras barría el suelo del taller, mientras cerraba un trato con un cliente o mientras cerraba una tabla de madera. Es que cada golpe de martillo era un acto ardiente de caridad. El teólogo dominico Reginald Garrigou Lagrange
tiene una reflexión preciosa sobre esto que los apuntes de la clase recogen. Él señala una paradoja maravillosa. Cuanto más se ocultó José en su vida terrena como un humilde trabajador manual, mayores progresos hizo en la fe y en el amor. Qué fuerte. Su expansión espiritual fue directamente proporcional a su ocultamiento terrenal. Mientras menos le veía al mundo, más le veía a Dios. Qué concepto tan potente para reflexionar en la actualidad, con lo que nos gusta que nos vean. Ahora bien, hablar de gracia y de crecimiento interior así en abstracto puede sonar, un poco teórico. Si conectamos esto con el panorama general, debemos entender cómo opera esta gracia en la vida real. La gracia santificante es la vida del alma. Sí, pero para interactuar con el mundo físico, para enfrentar problemas reales, la gracia necesita músculos. Músculos espirituales. Y en el organismo espiritual, esos músculos son las virtudes. Son los hábitos que permiten a la persona ejecutar el bien de manera heroica, especialmente cuando las circunstancias se vuelven extremadamente adversas. Y vaya si San José tuvo que poner a prueba esos músculos, tela. Si nos fijamos en las virtudes teologales, que son la fe y la esperanza y la caridad, la práctica de San José es verdaderamente extrema, empezando por la fe. Tuvo que creer firmemente que ese recién nacido, que lloraba de frío en un establo rodeado de animales, en la más absoluta precariedad y debilidad humana, era verdaderamente el creador del universo. Eso requiere un asentimiento de la mente que rompe cualquier lógica natural. Y luego tenemos la esperanza, que es el abandono total en la providencia, esa confianza de que Dios sostendrá el camino aunque no se vea el destino. Y el texto pone el dedo en la llaga con un momento crítico, el episodio de la huida a Egipto. Es que hay que visualizar esto, levantarse en plena madrugada, de manera precipitada, agarrar a un bebé y a una madre joven y lanzarse a cruzar el desierto hacia tierra extranjera, sabiendo que detrás vienen los soldados de un tirano dispuestos a matar. Y sin Google Maps ni hoteles reservados. Exacto. Hacer ese viaje sin recursos garantizados, sin un plan logístico, apoyándose únicamente en una advertencia recibida en sueños, mantener la calma y la dirección en ese escenario requiere una esperanza verdaderamente sobrenatural. Es una barbaridad. Y coronando todo esto, la caridad, la donación total. Su vida entera desaparece. Sus planes personales se evaporan para dar paso a un amor absoluto hacia Jesús y María, poniéndolos muy por encima de su propia seguridad o comodidad. Totalmente. Pero a ver, los apuntes del profe Camilo no se quedan solo en lo teologal. Aterrizan también en las virtudes morales, las llamadas cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. San José rigió a su familia a través de ellas de una manera muy, muy tangible. Así es. Pensemos en la prudencia. No es solo ser cauteloso, es la capacidad de discernir la acción correcta en el momento exacto. San José tuvo que tomar decisiones críticas sobre dónde establecerse, cuándo era seguro regresar de Egipto, por qué evitar Judea e irse a Nazaret, decisiones de vida o muerte tomadas con máxima lucidez. ¿Y la justicia? La justicia brillaba en su cumplimiento religioso y en su faceta de trabajador honrado, cobrando lo justo, entregando un buen trabajo, siendo íntegro en un entorno comercial que, muchas veces invita a la trampa. Ya. ¿Y la fortaleza? Que a mí me deja sin palabras. Porque solemos imaginar a San José como una figura apacible y quieta en los belenes, ahí en un rincón. Pero la clase destaca su ánimo heroico para soportar exilios, largos viajes a pie, la dureza del trabajo manual diario. Y la tensión de tener que defender físicamente a su familia, de peligros reales. Exacto. Y finalmente la templanza, equilibrando sus pasiones, manteniendo un desprendimiento real frente a la pobreza y cultivando una serenidad de ánimo inalterable frente a la incertidumbre. Y hay un grupo de virtudes que los teólogos clasifican como características, las propias de su vocación particular: su amor de esposo, que fue de una delicadeza y reverencia absolutas a la Virgen, su amor de padre virginal y su dignidad como obrero modesto. Que de ahí viene lo de ser el patrón de los trabajadores, ¿no? Claro, el hecho de que sea el patrón de los trabajadores tiene su origen en que santificó el trabajo manual rutinario. Le dio un peso de eternidad a las tareas más mundanas y cansadas de un taller de carpintería. Ahora, para que toda esta maquinaria de virtudes, para que todos estos músculos de los que hablábamos operen con la suavidad, la perfección y la constancia que vimos en su vida, hace falta una energía especial. Y aquí los apuntes de la clase nos adentran en el papel de los dones del Espíritu Santo.
Estos 7 dones funcionaban en él como un motor de altísimo rendimiento, sin oponer resistencia a la inspiración divina. Exacto. Los dones del Espíritu Santo son hábitos infundidos que hacen al alma dócil a las mociones divinas, y San José los poseía en grado perfectísimo. Esto significa que no solo actuaba bien, sino que actuaba bajo el impulso directo del Espíritu, con una agilidad y una prontitud asombrosas. Los ejemplos prácticos que recoge el material son oro puro. Tomemos los dones de entendimiento y sabiduría. Fíjate, mientras sus manos estaban lijando o midiendo madera, su mente era capaz de penetrar con una luz especial en el misterio de la encarnación que tenía frente a sus ojos. Es precioso. O los dones de consejo y ciencia. Saber exactamente, frente a la persecución de Herodes, qué camino físico tomar por el desierto requiere una intuición sobrenatural, un consejo directo del cielo para proteger la vida del niño. Y son fundamentales también los dones de piedad y temor de Dios. La piedad le imprimió un afecto filial inmenso hacia Dios Padre. Y el temor de Dios, que muchas veces, se confunde erróneamente con miedo al castigo, en San José se vivía como un cuidado exquisito y delicado de no ofender la majestad divina. Es que hay que dimensionar la escena cotidiana. El creador del universo, el Verbo encarnado, estaba aprendiendo a gatear y a caminar entre las herramientas de su propio taller. La reverencia constante a esa realidad es el máximo exponente de este don. Entonces, ¿qué significa todo esto? Toda esta teología altísima, estos dones perfectos, estos motores sin fricción. ¿Cómo aterrizan en la vida práctica de cualquier persona que nos está escuchando hoy mientras, no sé, va en el tren o friega los platos? Pues la respuesta definitiva la encontramos en la exhortación apostólica Redemptoris Custos de Juan Pablo II. Es un texto capital que está incluido en los apuntes del profesor Camilo. La lección fundamental es que San José es el modelo absoluto de los humildes. Ujú. Nos demuestra de manera irrefutable que para ser seguidores gigantescos de Cristo no hace falta realizar proezas épicas a los ojos del mundo. No se requieren cargos de poder, ni fundar grandes instituciones, ni protagonizar actos ruidosos. La santidad suprema se puede alcanzar a través de virtudes comunes, humanas y cotidianas, siempre que se vivan con una autenticidad y un amor inquebrantables. El trabajo ordinario, silencioso y aparentemente intrascendente tiene un valor infinito. Es que es un mensaje que rompe esquemas por completo. El taller de carpintería, la mesa de una oficina, el mostrador de una tienda, el cuidado de los hijos en casa. Cualquiera de estos escenarios es el terreno exacto donde se puede alcanzar el grado más alto de conexión espiritual, siempre y cuando se haga con esa caridad ardiente. Es, en el fondo, encontrar el infinito escondido en la rutina de un martes por la tarde. Vivimos en una época absolutamente obsesionada con dejar rastro. La sociedad moderna nos empuja constantemente a construir una huella digital, a documentar lo que hacemos, a publicar nuestros logros. A buscar likes. Exacto, a asegurar de alguna forma que el mundo sepa que estuvimos aquí y que hicimos cosas valiosas. El silencio parece aterrarnos, como si lo que no se publica no existiera. Totalmente. Parece que si no hay foto en redes, el momento no ocurrió. Pero si contrastamos esa necesidad de ruido y reconocimiento con la figura que acabamos de analizar, vemos algo brutal. San José dejó una huella física y verbal exactamente igual a cero. 0 palabras en los evangelios, 0 discursos, ninguna obra arquitectónica monumental a su nombre durante su vida. Nadie fuera de su pequeña aldea sabía quién era. Absolutamente nadie. Y sin embargo, desde ese cero absoluto, desde ese silencio total, protegió, crió y sostuvo a quienes partieron la historia de la humanidad en un antes y un después. Así que la pregunta provocadora es esta. Si el hombre que alcanzó la cima de la santidad lo hizo dejando una huella de cero ruido, ¿cuánta energía vital estamos desperdiciando hoy en día intentando gritarle al mundo que existimos? ¿No deberíamos enfocarnos en transformar desde el silencio y el amor profundo el pequeño metro cuadrado de realidad que nos ha tocado cuidar? Uf, qué golpe de realidad. 0 huella de ruido, impacto infinito en la historia. Es para darle vueltas en la cabeza durante días y replantearnos cómo abordamos nuestras propias rutinas y nuestras ansias de validación. Ha sido una inmersión profunda absolutamente espectacular, de esas que cambian la perspectiva. Sin duda. Antes de cerrar, quiero recordar de dónde ha salido toda esta riqueza intelectual y espiritual.
Este análisis exhaustivo se basa íntegramente en los apuntes de la clase número 4 del curso de Teología Josefina impartido por el profe Camilo. Reiteramos esa invitación a buscar y seguir al profe Camilo en sus redes sociales para no perder el hilo de este proceso formativo tan revelador. Muchísimas gracias por la compañía en esta sesión, por la atención y por atreverse a explorar estos rincones tan profundos del conocimiento. Hasta el próximo análisis a fondo.